Que Graciano no está ahí, que Graciano está allí hoy. Tirárselos para aquí. Están aquí. A todos los que estáis aquí presentes, respaldando nuestra lucha. Y de verdad que después de casi 2 años ya necesitamos sentir este apoyo, ¿no? Un agradecimiento a todos los que estáis aquí, vecinos de las comarcas mineras, que directamente no os afecta este conflicto, pero entendemos que indirectamente sí. A todos esos partidos políticos que nos están apoyando, como es Izquierda Unida Asturias, Foro Asturias, PP Asturias, el Partido Comunista, a esos ayuntamientos como es el de Degaña, con todos sus partidos políticos, al de Villablino con todos sus partidos políticos, al presidente de la parroquia rural o la parroquia rural de Cerredo, a todas esas asociaciones que día a día nos arropáis y notamos ese apoyo, a todas esos grupos que hay en Facebook a través de las redes sociales, que día a día defendéis nuestra lucha, que entendemos que es una lucha tan injusta como estamos padeciendo unas consecuencias tan injustas como reales, ¿no? Bueno, pues para toda esa gente que directamente no conoce pues nuestro conflicto, hemos elaborado un comunicado que vamos a dar paso a leer para que sepáis por qué estamos hoy aquí, ¿no? Vamos a dar paso a leer ese comunicado. Y una vez finalizado entraremos una representación del comité de empresa para presentar una nueva solicitud de reunión en la Consejería de Economía y Empleo para ver si finalmente pues estos señores deciden pues recibirnos, ¿no? Y poder rebatir lo que tanto discrepamos con ellos, que lo conocemos por la prensa, porque la última reunión que mantuvimos con ellos fue en junio. Y a día de hoy ha cambiado mucho el conflicto y nosotros tenemos argumentos suficientes para demostrarle al Principado que se está equivocando, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar a dar lectura al comunicado y como os digo, después presentaremos esa solicitud. Hoy nos encontramos aquí, delante de este organismo, llevando a cabo un acto reivindicativo para intentar desbloquear este conflicto por el cual estamos padeciendo las consecuencias, tanto los trabajadores de Coto Minero Cantábrico, trabajadores de las subcontratas, como a su vez los vecinos de las comarcas mineras de Degaña, Ibias y Laciana. Y no es un lugar escogido al azar, no. Entendemos que desde esta Consejería de Economía y Empleo, como desde la Dirección General de Minas, con sus responsables, el señor Graciano Torre y el señor Isaac Pola, no solo podrían poner fin a esta situación, sino que nos atrevemos a decir que gracias a su actitud y falta de voluntad, a día de hoy nos encontramos en esta situación. Pero los trabajadores de Coto Minero Cantábrico creemos necesario recordar de forma breve y bien resumida a todo el mundo el motivo por el cual hoy nos encontramos aquí. A finales del año 2012, recién salidos de unas movilizaciones por la defensa del sector, cuyo objetivo era intentar evitar ese drástico recorte que el gobierno central aplica al sector minero, y después de hacer caso omiso a las mismas, el empresario minero Vitorino Alonso plantea a los trabajadores una serie de ajustes, según su criterio, necesarios para hacer la empresa viable. Noticia que no compartimos y discrepamos totalmente en su planteamiento. Nosotros, los trabajadores de Coto Minero Cantábrico, aun desconfiando de que la situación de la empresa no era la que nos quería hacer ver el empresario, siempre tuvimos claro una cosa, que si podíamos llegar a un acuerdo lo íbamos a hacer, antes de entrar en un conflicto sin saber qué final nos esperaba. Pero lo que no sabíamos es que eso no entraba en los planes del señor Vitorino Alonso. Durante toda esta negociación, después de mantener múltiples reuniones intentando llegar a algún tipo de acuerdo, este comité puso encima de la mesa propuestas muy sensatas y se puede comprobar en todas esas actas que se levantaron en cada reunión que se celebró. Pero teníamos un gran problema, que en una negociación, cuando una de las partes no tiene voluntad de llegar a un acuerdo, la otra puede hacer el esfuerzo del mundo, que será inútil. Y eso fue lo que nos pasó a los trabajadores de Coto Minero Cantábrico. Hasta
que la empresa finalmente decide llevar a cabo su estrategia y solicita entrar en un concurso de acreedores y la posterior liquidación de forma voluntaria con un único objetivo: volver a recuperarla sin cargas y sin trabajadores. Por ese motivo, los trabajadores de Coto Minero Cantábrico tuvimos que aguantar que en varios organismos públicos nos cuestionasen y nos apuntasen con el dedo, intentando hacernos creer que nosotros éramos los culpables de esa situación, por no aceptar las condiciones que nos quería imponer este personaje. Una situación que para nosotros solo hay un claro culpable, y ese culpable tiene nombre y apellidos, que se llama Victorino Alonso. Señores, nuestro único delito o culpa, llamémoslo como queramos, es defendernos ante un acto de terrorismo empresarial llevado a cabo por un empresario sin escrúpulos, y nuestro único objetivo era mantener unas condiciones dignas. Este comité tiene una cosa muy clara, que son nuestras obligaciones, y una de ellas es velar por mantener el empleo, pero también tenemos claro que no puede ser a cualquier precio. Y hay cosas que, a nuestro entender, no son menos importantes que el mantenimiento del empleo, como son unas condiciones salariales y de seguridad dignas. Y ahí es donde este comité discrepa totalmente con este empresario, ya que lo que nos proponía no cumplía ninguna de ellas. Y es necesario recordar que el posicionamiento de este empresario durante todo el conflicto era hacernos creer que la viabilidad de la empresa dependía de que asumiésemos o no un ajuste salarial. Eso sí, sin ningún tipo de garantía. Y también es necesario recalcar que no estamos hablando de una reducción salarial de un 14, ni de un 15, ni un 16%, como decía, por donde iba. No, señores, estamos hablando en torno a un 60%. A todos estos que cuestionaron nuestra decisión, les preguntaríamos: ¿estaríais vosotros dispuestos a asumir estas condiciones en vuestros respectivos puestos de trabajo? Nosotros creemos que cuando analizasen punto por punto todas y cada una de sus condiciones, no iban a dudar en responder de forma inmediata, y seguramente nos darían la razón. Pero es muy fácil opinar cuando a uno no le afecta directamente. Y para intentar conseguir su objetivo y que finalmente cediéramos a sus pretensiones, sufrimos todas las consecuencias de su habitual forma de actuar, como chantajes, coacciones, como de costumbre, como por ejemplo tenernos sin cobrar 11 meses, se dice pronto, 11 meses, e intentar despedir a 169 compañeros. Y ahí es donde los trabajadores de Coto Minero Cantábrico supimos aguantar, eso sí, pasando muchas dificultades, que si no contásemos con la ayuda y el apoyo incondicional de vecinos, ayuntamientos, asociaciones y un largo etcétera, no lo hubiésemos logrado. Tuvimos que tomar decisiones muy complicadas, pero con un objetivo muy claro: salvar a los trabajadores y a la empresa, que el mismo empresario decidió llevar a una liquidación voluntaria, como hizo anteriormente con todas sus contratas, sin temblar el pulso, condenando a cientos de trabajadores y sus familias a la miseria. Y esa es la realidad del conflicto. Y de ahí es cuando decimos que Coto Minero Cantábrico tiene un gran yacimiento, pero el gran valor de esta empresa son sus trabajadores. Pues a día de hoy, el tiempo de nuevo nos da la razón a los trabajadores de Coto Minero Cantábrico, cuando decidimos de rechazar esas medidas que entendíamos que eran tan innecesarias como abusivas, dejándonos, en caso de aceptarlas, en condiciones tercermundistas. Hoy podemos decir que después de más de un año trabajando bajo la gestión de los administradores concursales, que no solo no sufrimos ningún tipo de ajuste, sino que se nos incrementan los salarios en casi un 5%. Debido a una actualización de los IPCs que este señor, de forma unilateral, decide congelarlos. Y no solo eso, estos señores nos pagan en mes y medio 5 nóminas que nos adeudaba el anterior empresario. Pagan parte de la deuda pendiente que deja este señor. Se ponen al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda.
asumen la incorporación de 94 trabajadores de servicios de Coto Minero Cantábrico que se encontraban en un expediente de regulación temporal. Y todo esto con el 50% de la explotación, sin ayudas y sin cielo abierto. Por lo tanto, quedan en evidencia todos los argumentos que lleva utilizando este señor todos estos años para presionar tanto a gobiernos de turno, partidos políticos, trabajadores y etcétera, etcétera, etcétera. Pues con todo esto parece ser que para algún organismo público Victorino Alonso aún tiene credibilidad en lo que dice. Y no solo defiende su posicionamiento, sino que se atreve a hacer de portavoz suyo. Como decíamos anteriormente, llevamos más de un año afrontando un proceso de liquidación. Un proceso que no es nada fácil. Y muchas de las dificultades con las que nos encontramos se lo debemos a este empresario y a sus secuaces que, utilizando sus influencias, nos están poniendo continuamente obstáculos en el camino. Obstáculos con un único objetivo, que es que Coto Minero Cantábrico desaparezca. Y con ello toda nuestra lucha y esfuerzo por salvar una empresa que es el único motor económico de nuestras comarcas y nuestra forma de vida. A día de hoy tenemos dos vías abiertas para nosotros que son fundamentales. Una, la adjudicación de la empresa, y otra, el desbloqueo del cielo abierto de Cerredo. Sobre la adjudicación de la empresa, y después de una reunión entre sindicatos, asturianesas y administración concursal, lo que nos traslada por las dos partes es llevar a cabo la adjudicación definitiva. Es la voluntad por las dos partes de llevar finalmente esa adjudicación a buen puerto. En la misma, Comité de Empresa de Coto Minero Cantábrico, exigimos flexibilidad y coherencia a las dos partes, como a su vez trasladamos la adjudicación como la solución más inmediata a este conflicto, y para ello cuenta con un plazo hasta el próximo día 30, que esperemos sea el definitivo. La otra vía es el bloqueo que existe sobre el cielo abierto de Cerredo. Ahí es donde discrepamos rotundamente con la postura de este organismo, ya que entendemos que a día de hoy no hay nada que impida que ese cielo abierto lo explote Coto Minero Cantábrico. Nada. Y es por eso que le pedimos a este organismo que desbloquee ya esta situación, que puede llevar a la desaparición de esta empresa. Y no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de la mejor empresa minera de España. Otra cuestión fundamental para nosotros, y es el causante de malas interpretaciones, es la disolución de la figura creada como Coto Minero Cerredo, que es creada por la Dirección General de Minas para un mejor aprovechamiento, un aprovechamiento más óptimo de los recursos de un yacimiento, y en el cual pueden operar dos empresas compartiendo sus instalaciones para ahorrar gastos y obtener mayores beneficios, como es el caso de Uminsa y CMC. Sin entrar en detalles de los derechos que cada empresa tiene amparándose en la constitución de dicho coto, ahí discrepamos totalmente, hay una cosa clara para nosotros, y es que en esa misma resolución que emite este organismo para la constitución de dicho coto, dice textualmente: el incumplimiento por parte del titular del derecho minero de las concesiones y obligaciones impuestas por la legislación minera y o medioambiental podrá dar lugar a declarar su caducidad con independencia de las acciones administrativas que procedan. Y ahí es donde entendemos que este organismo se está equivocando cuando dice que ellos no tienen capacidad de resolver ese coto minero. Y es que tiene que resolverlo vía judicial. Es evidente que lo que os acabo de leer, en la misma resolución que emite esta administración, que ellos mismos reconocen
en esa propia resolución la capacidad de caducar ese coto minero. Bajo nuestro punto de vista, sobre esta cuestión en concreto, estaríamos encantados de poder escuchar los argumentos de este organismo en persona y así poder debatir largo y tendido hasta llegar a algún tipo de conclusión, cosa que aún no nos han dado la oportunidad. Por lo tanto, exigimos a este organismo que escuche tanto a los trabajadores como a los vecinos de las comarcas, ya que somos los principales afectados de sus decisiones y en estos momentos nos sentimos ninguneados. Le pedimos que siga el ejemplo tanto de trabajadores como los vecinos de las comarcas mineras y no se deje amenazar, ni chantajear, ni coaccionar por este empresario. Y que le quede claro a todo el mundo, este comité va a seguir luchando para buscar una solución satisfactoria en la que impere la sensatez y se haga justicia. Y le lanzamos un mensaje claro y contundente a este organismo. No estamos dispuestos a ser los paganos de las deudas pendientes que se tengan con este señor. No. Muchas gracias.